El pasado jueves 31 de agosto, durante el estudio bíblico, tocamos el tema del Espíritu Santo. La verdad que hubieron unos comentarios que dejaron un impacto muy grande en mí. Entonces dije, mira, hoy voy a hablar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ya se menciona el Espíritu. Y entonces nos preguntamos, ¿el Espíritu Santo existía ya? Y la respuesta es, lo dice las Escrituras, el Espíritu existía. Es más, en el segundo versículo de la Biblia, en Génesis 1:2, dice, el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra. Eso fue uno de los comentarios de una hermana que me marcó, ¿no? Y entonces, otros comentarios decían que en realidad el Espíritu Santo, como nos enseñan las Escrituras hoy se recibe por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están escritas aquí, ¿no? El Espíritu Santo me impactó mucho un comentario de nuestro amigo Pedro Espina. No sé, muchos los conocemos ya. Pedro Espina está aquí adelante. Me impactó su comentario cuando él defendía la presencia del Espíritu antes, ¿no? Porque él dijo, a mí el Espíritu me ha movido a estar aquí. ¿Qué pasa? Que Pedro tenía 9 años cuando acudió a las escuelitas dominicales con su madre, doña Angelines. Tenía 9 años, pero su madre falleció. Tocó vivir momentos muy duros en la familia. Su madre falleció y 50 años después ha venido Pedro a la iglesia. Y él decía, a mí el Espíritu me ha llevado a la iglesia. Y es curioso lo que cuenta, porque dice que él tenía planeado venir no el domingo que vino por primera vez, sino otro domingo. Y el domingo que vino, se habló aquí del púlpito de la importancia de las escuelitas dominicales. Que en las escuelitas dominicales se siembra una semilla que nunca se sabe cuándo va a germinar. Nunca se sabe. Y entonces Pedro vino y dijo, y me dio ese testimonio. La verdad que me chocó bastante, me agradó mucho, ¿no? Su madre Angelines es una gran mujer de Dios que dejó unas huellas aquí imborrables, según Marijose y Mercedes Ardeín. Pero bueno, nosotros desde niños aprendemos el Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Y al menos yo he ido a un colegio religioso toda mi vida, no tenía ni idea de lo que era el Espíritu Santo. Solo sabía que se decía el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces ahora cuando escudriñamos las Escrituras, cuando realmente aprendemos, descubrimos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Voy a leer una definición que está en la parte trasera de aquí de la Biblia. Dice, el Espíritu Santo, poder divino que actúa en el mundo y en sus individuos, nombre de una de las 3 personas divinas. Su quehacer se hace evidente desde los inicios mismos de la historia. Se da a conocer abiertamente después de la ascensión de Jesús a los cielos. O sea que en el Antiguo Testamento habían costumbres que Jesucristo cambió totalmente. Rompió las cortinas, ¿no? Antes había necesidad de acudir a un sacerdote para el perdón de pecados, de hacer sacrificios. Ahora ya no. Nos enseña las Escrituras que nosotros tenemos acceso directo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces con el Espíritu Santo existía, pero ahora es diferente, porque cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas y nos bautizamos, el Espíritu Santo mora en nosotros.
habita en nosotros. Es como un sello que nosotros tenemos los cristianos. Me acuerdo hace muchos años al ganado se le ponía un sello muy caliente en la pierna con iniciales del dueño y lo marcaba, ¿no? Decía, esa es mi propiedad. Así es con el Espíritu Santo. Es un compañero fiel, presente en todas las circunstancias de la vida. Y por supuesto, su principal obra es hacernos ver lo que Jesucristo es capaz de hacer en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos antes de partir. El Señor Jesús tuvo un interés muy especial al referirse al Espíritu Santo. Lo hacía como una persona, llamándole con un pronombre personal cuando hablaba de él, del Espíritu Santo, es decir. La noche anterior a la crucifixión del Señor fue una noche muy triste para él, porque él partía. Y los discípulos, sus seguidores, se quedaban. Entonces, ¿qué podría el Señor decirles para consolarles ese corazón tan aflictivo, tan sensible que tenían, tan dolido, ¿no? Se iba y los dejaba como a una oveja sin pastor. Fijémonos que los discípulos habían estado con Jesucristo, lo habían visto los milagros, pero lo veían a él, lo podían tocar, lo podían abrazar, pero ahora que el Señor partía, ya no iban a estar con nuestro Señor. Y en las cosas de Dios, cuando hay tristeza o dureza o sufrimiento o alegría, siempre hay un pero, ¿no? Ese pero. Pero hubo para ellos una preciosa noticia. En medio de la profunda tristeza vendría alguien a vivir en sus corazones y hacerles un compañero íntimo. Jesucristo promete a los discípulos, cuando todavía estaban con él, enviarles el Espíritu Santo cuando él partiera a los cielos. Por mucho que se hable del Espíritu Santo, nosotros no podemos llegar a entender en su totalidad, su grandeza, lo que hace, pero sobre todo lo que puede hacer en nuestras vidas. Cuando usted entienda el significado de la palabra exacta que el Señor usó y que en nuestras Biblias está traducida como un consolador, sabrá que el Espíritu Santo de Dios es alguien, no meramente algo, es alguien para ayudar en todos los tiempos de la vida. Ahora bien, el día de Pentecostés, esto fue un gran día, ¿no? Para los cristianos. El Espíritu Santo vino a habitar tal como Jesucristo lo había prometido en los cuerpos de los apóstoles. Tenerlo morando en nosotros significa poder. Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla de poder, del poder del Espíritu Santo. La idea popular que yo he nacido así, o que yo no puedo cambiar, o que el Dios no me puede conceder las cosas que yo le pido, eso cambia totalmente por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es cuestión de poder. Pero nosotros tenemos que dejarle que Él coja el timón. Como bien dijo Nair y Carlos en ese lindo mensaje en la televisión. Tenemos que nosotros permitir que Él coja el timón. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo se cumple en Pentecostés con el célebre discurso de Pedro, lo que ha leído Carlos anteriormente. Estos versículos cambiaron la humanidad. El mundo ya no volvió a ser igual. Ya todo cambió. Estos versículos cambiaron la historia del mundo, porque presentan claramente
la verdad. Y mis queridos amigos y hermanos, luchar contra la verdad es una batalla inútil, frustrante y con la demoledora derrota garantizada. O crees en el poder de Dios o no crees en Dios. Pero si te vas a encontrar luchando contra Dios, no es necesario que luches más. La derrota está garantizada. La escena, el escenario. Habían diferentes personas de diferentes sitios, partos, medos, elamitas, de Egipto, diferentes idiomas. Todos hablaban diferentes idiomas. Pero el milagro está en que el discurso de Pedro, todos lo escuchan en su propio idioma. Y por eso ellos decían que estaban mal o que estaban borrachos, decía vulgarmente, ¿no? Fue tan grande lo ocurrido, el hablar en lenguas, que hoy en día hay iglesias que tratan de imitar ese hablar en lenguas. Pero como bien dijo nuestro hermano Rafa Fernández una vez, ese fue un milagro porque hablaban todos diferentes idiomas, diferentes lenguas, y los escuchaban en sus propias lenguas. Pero nosotros, si todos hablamos español, ¿para qué va a haber necesidad de intentar hablar de otras iglesias, otras lenguas, verdad? Pero bueno, con todo lo que hemos cubierto hasta el momento, ahora sigue, ¿qué se debe hacer para recibir el Espíritu Santo? Y yo entendería que alguien me diga aquí, oye José, ¿tú quién eres para hablar de estas cosas, no? Yo te digo que tendrías toda la razón. Pero sí, una cosa que hago es esmerarme en simplemente hablar de lo que está escrito aquí. ¿Qué se debe hacer para recibir el Espíritu Santo? Pero, antes que nada, me gustaría considerar lo duro que debe ser en la vida de una persona lo que se dice el remordimiento de conciencia, ¿no? Que fue a lo que dijo Pedro. Pedro les dijo, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y sigue más adelante Pedro. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y dice Pedro, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y lo crucificasteis. Pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Qué duro mensaje de Pedro, ¿no? Cuando les acusa que ellos lo habían crucificado. Y hablando de un remordimiento de conciencia, yo me acuerdo cuando era un niño, tuve una tía, un familiar, que se le perdió a ella una valiosa joya, una esclava, ¿no? Muy valiosa. Y ella no se acordaba de nada y culpó a mi hermano, ¿no? Le dijo a mi madre, la única persona que puede haber sido es él. Y mi madre le dice, hijito, madre, te lo juro, yo no he sido. Y esto toma más importancia porque poco tiempo después mi hermano murió en un accidente de moto. Y después vino una señora que trabajaba para esta tía y la hizo acordar que esa esclava la había puesto en un rincón donde guardaba sus lociones y todo eso. Qué remordimiento para tan grande que tuvo esa mujer. Pero eso no es nada comparado con lo que dice Pedro, ¿no? Los acusa, dice, vosotros
lo crucificasteis. Yo no dudo que entre esa gente habían personas que se habían burlado, que habían agredido a nuestro Señor Jesucristo. Yo no dudo que estaban también esos guardas que después de la crucifixión de Cristo, cuando murió y vio lo que ocurría, los terremotos, dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Pero bueno, ¿y ahora qué? Sigue Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y fueron añadidos más de 3,000 personas en ese día. Pero qué grande que es Dios. No importa lo que hayas hecho. No importa cuál sea tu situación. No importa cuán grande sea tu pecado. Siempre nuestro Señor Jesucristo ofrece un nuevo empezar. Amén. A estos que estaban rotos de corazón, en lugar de hundirse en depresión, en lugar de caer en un hoyo profundo y oscuro, le dice, arrepiéntete primero y bautízate para que recibas el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que en el momento que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, su corazón recibió un nuevo huésped? En nuestro corazón hay un huésped. En el templo del corazón de cada cristiano que ha nacido de nuevo, vive nada menos que el Espíritu Santo de Dios, la bendita tercera persona de la Trinidad. Además, sepa usted que el Espíritu Santo ha venido a habitar para siempre y nunca le dejará hasta que se halle usted en la presencia del Dios mismo. El cristiano que es llenado del Espíritu Santo amará extraordinariamente a nuestro Señor, con todos nuestros fallos, pero lo amaremos cada vez más, o al menos así lo intentaremos. Esta es la clave del verdadero éxito de la vida cristiana. La clave del verdadero éxito de la vida, el sendero de la guía divina y la bendición. Es imposible ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo, porque nos dicen las Escrituras. Es así como está en el Nuevo Testamento. El cristiano es una persona quien mora el Espíritu del Cristo resucitado. Es el guía supremo en el camino de la vida cristiana. Juan 7:37 nos enseña, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira que nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, no dice de su interior brotará un chorrito de agua, una sequía, dice ríos de agua viva. El Espíritu Santo existe como ríos de agua viva en nuestro interior y va a depender de qué tanto nosotros queramos usarle, qué tanto queramos pedir. Eso es el Espíritu Santo. Ríos de agua viva. Hay ríos que no son de agua viva. Hay ríos que están aguas estancadas, que son hasta malolientes.
Pero del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo dice ríos de agua viva. O sea que depende de nosotros qué tanto queramos alimentarnos de esos ríos de agua viva. El apóstol Pablo, ya más adelante en su carta a los Romanos, dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Está diciendo que el mismo espíritu que Dios usó para resucitar a Jesucristo de los muertos es el mismo que habita en nosotros cuando nosotros le aceptamos. Eso es demasiado grande para entender, pero es una realidad. Es una realidad. Depende de qué tanto nosotros podamos pedir. Por eso, si en mi vida hoy estoy triste o alegre, si estoy alegre, dar gracias a Dios. Si estoy triste, pido a Dios. Y las necesidades que yo tenga, se las voy a presentar a Dios, porque Él tiene ríos de agua viva entre nosotros. Esa es la grandeza de un cristiano, ¿no? Si dejamos, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros cosas grandísimas, pero depende de que nosotros le dejemos, por supuesto. Dice Pablo: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice Pablo que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. A mí me encanta esta frase. Me encanta porque como quien no tiene una situación agobiado a veces que no sabes ni qué pedir, no sabes cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo que está dentro de ti está intercediendo por ti. Dios no duerme, el Espíritu Santo está intercediendo por ti, aunque tú no lo sientas. Por eso es que digo repetidas veces que es totalmente comprensible que una persona puede estar tan agobiada, en un sufrimiento tan grande, que es totalmente comprensible y válido simplemente arrodillarse y decir: Señor, yo no sé qué pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos. Dice Pablo después: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mis queridos hermanos, Carlos Ariel dijo algo muy importante, ¿no? Que hay una salida evangelística hoy y que no es al que tenga ganas de evangelizar o no tenga ganas, pero todos estamos llamados a evangelizar y hay diferentes maneras de evangelizar. Y nuestra conducta ante los demás es una manera importantísima de evangelizar. La gente en nosotros tiene que ver de que nuestras palabras, que esos ríos de agua viva que están en nosotros, que se vean. Y como las Escrituras son tan sabias, también nos dice que hay manera de saber cómo tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y seguro que la mayoría sabemos qué versículo voy a leer. Gálatas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Madre mía, eso de amor, gozo, paz, paciencia. La vez pasada me preguntaron: José, ¿y tú puedes decir que tienes todos estos atributos? Yo digo: sí, siempre y cuando mi esposa no esté presente. Dijo Julio César:
El otro día también, que alguien mandó un currículum para un puesto en una iglesia, un predicador, y hablaba maravillas. Así, mucho amor, Ahora llama a tu familia para hablar con ellos, ¿sabe qué? No es que nosotros vamos a ser portadores de todo esto, pero una cosa sí hacemos. Tratamos de esforzarnos y fallar cada vez menos. Amén. Esa es la grandeza. Fallar cada vez menos. Imagínate que tengas que subirte a un techo y te dan una escalera. Y dices, no puedo ir. Hombre, así lo intento. Si subes un peldaño, vale, de ahí 2. Y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a alumbrar. Es posible que en momentos, como digo, no sintamos el Espíritu Santo. Y es posible que el pecado en nuestras vidas nos impida tener toda la luz del Espíritu Santo. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Algo que estemos haciendo mal, que sabemos que no está de acuerdo con Dios. Sí, sabemos y lo hacemos, pero luchando es diferente a no hacer nada y que haya un poquito de oscuridad ahí. Imaginémonos nosotros en un salón, la luz que brilla, ahí está iluminado el salón. Si tú le pones un mueble, debajo del mueble, la luz no va a estar. Pero no porque no haya luz, sino porque está el mueble, porque está nuestro pecado. Por eso es que digo que la importancia de luchar siempre, ¿no? Mira, otros versículos que me encanta del apóstol Pablo es cuando dice a los 1 Tesalonicenses 5, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, dice Pablo, orad sin cesar, estad siempre gozosos, orad sin cesar. No está diciendo ora todo el día y nada más, ¿no? Orad sin cesar, está diciendo que en todo lo que tú hagas en tu vida, antes de empezar un proyecto, antes de cualquier asunto importante en el día, ora. Eso es lo que es orar sin cesar. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Dice, no apaguéis el espíritu, pero antes dice, orad sin cesar. ¿Qué hace apagar el espíritu? La falta de oración en un cristiano. La falta de deseos de congregarnos aquí con los otros cristianos. Nosotros tenemos diferentes luchas, pero como tenemos las mismas fuerzas y el mismo espíritu, y aquí juntos cantando, como que nos damos más fuerzas. Pero cuando tú ya no quieres venir a una iglesia, estás apagando el espíritu. De manera que el espíritu, por supuesto, se mantiene vivo por medio de buenas obras, de visitas a nuestros enfermos, de hacer cosas buenas para Dios. Eso significa que tu espíritu está vivo, el espíritu que está dentro de ti. El mismo Dios que guió a los poderosos hombres del pasado, desea guiarle a usted hoy día por medio del Espíritu Santo. Su plan es muy elevado, el más noble. Si lo sigues, verás sus recompensas. Que no te quepa la más mínima duda. Es condicional. Si lo sigues, ¿va a mentir Cristo? ¿Va a mentir nuestro Señor Jesús? ¿Va a mentir cuando nos dice que el que cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva? ¿Va a mentir cuando te dice que le entregues tu vida, que Él la puede guiar mejor que tú? No se van a acabar tus problemas. Van a tener problemas, pero es diferente cuando Jesucristo toma el control de ellos. Mira, mirando el poder
del Espíritu Santo, no hay que ir muy, muy lejos. Miremos nuestras propias vidas. ¿Cómo son nuestras vidas hoy como creyentes, como cristianos, que antes de tener a Cristo en su vida? Nosotros hemos hecho muchos cambios para bien, que a veces con nuestra humildad no nos damos cuenta. Por eso hay muchos cambios más que hacer. ¿Cuántos testimonios no hay de personas que han vivido muy alejadas de Dios? Personas con diferente tipo de problemas, ¿no? Con alcohol, con la droga. Y estas personas dan testimonio de que Cristo a ellos los ama igual. A ellos los ama igual. Tuvimos una vez un hermano aquí que su hijo se empezó a ir por el mal camino. Empezó a ir por el mal camino, se metió mal. Sufrió mucho este hermano, pero su hijo ya había conocido a Cristo. Y este hermano murió víctima de sus abusos, ¿no? Y me acuerdo yo en el sepelio, eso fue impactante. Este hermano había vuelto a Cristo, había vuelto a la iglesia y había ayudado a convertir a varios de sus ex compañeros de vicios. Y estos compañeros salían a dar testimonio y decían cosas escalofriantes. Decía, jamás me imaginé que lo que este hermano me decía era verdad y era posible. Pero todo era verdad y todo es posible. Mis queridos amigos y hermanos, que nuestra prioridad número 1 en la vida continúe siendo tener ese espíritu vivo, alimentarlo, porque habita en nosotros, porque es como ríos de agua viva, como dice el Señor. El Espíritu Santo puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. ¿Por qué? Porque trabaja en perfecta unión con el Padre Celestial. Es posible que en tu vida digas, oye, José, pero esto yo no lo puedo hacer. Y yo te puedo decir, tú tienes razón. No lo puedes hacer tú, pero Cristo sí lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce a nuestro Señor, estas maravillas que he mencionado del Espíritu Santo, nunca las entenderemos en su total capacidad, ¿no? Pero todas son una realidad. Amén. Y Cristo en estos momentos nos sigue diciendo, ven, te espero, te amo y quiero lo mejor para ti. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.